Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy es la que corresponde al martes 15 de febrero del año 2022. Chequeamos los respectivos audios de nuestras transmisiones y lo más óptimo posible para que ustedes tengan esa buena recepción, y brindamos, por supuesto, salud Venezuela. Todos tomamos café, pero Vila, amigos, Vila, que es el café de por todos los medios. Ya llamaron a Carolina. Ustedes llaman a Carolina de Vila Café de parte nuestra. Hola Carolina, ¿cómo te va? Estoy llamando de parte de Mingo, del programa Por Todos los Medios. Yo quiero probar ese café que él dice que es una maravilla. Y entonces Carolina se los lleva a su oficina, a su casa. Llamen 0412-254-2672. Fíjense, ayer ya pasadas las 5 de la tarde fui a echar gasolina a la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, y ustedes saben que al lado de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico está el vivero Las Terrazas. Y yo dije, si cierran como a las 3, 4 de la tarde, ¿por qué? Y había movimiento, había carros, y ¿qué estará pasando? Entonces yo llamo a Carlos, ¿no? Después no me bajé porque estaba un poco apurado, eché gasolina y me fui, pero llamé a Carlos, ¿no? Entonces Carlos no me atendió, lo llamé por WhatsApp, no me atendió. Y entonces después le he hecho este cuento rapidito, porque Carlos me responde, me escribe, mi estimado, muy ocupado, no pude atender el teléfono. Y yo le hago un voice, no, es que vi tanta gente y me pareció tan extraño que estaban abiertos. No, es que aquí vendimos hasta la última flor. Y se vendieron todos los Groot. Qué bueno, ¿verdad? Entonces eso para nosotros es una gran noticia, porque la publicidad que hacemos aquí en el programa funciona. Y qué bien que ellos hayan agotado y se hayan vendido todas las flores, todas las matas, todos los muñequitos estos, porque en eso consiste precisamente, en activar, en funcionar el aparato productivo. Ahí hay empleados que cobran, que hay que pagar. Bueno, qué bien por ellos, qué bien por ustedes, además. Ojalá que cada vez más gente pudiera celebrar como merece, porque cada quien se arropa hasta donde le llega la cobija. Eso es muy caraqueño y muy venezolano, ahorita que está haciendo frío. Bueno, lo que les quería decir, este comentario es de el vivero Las Terrazas. En su Instagram, vivero de terrazas. Bueno, feliz día de parte de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios,
Génesis Rodríguez, Mario Villarreal en la información. Julio Pinto está hoy en el máster. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, solo Dios basta. Esto es por todos los medios, amigos. Mi cuenta Twitter la recordamos, @Mingo_1 en número. Saludos a todos los que están allí conectados en Mingo Blanco TV, en nuestro Instagram. Y recuerden que esto es por todos los medios, periodismo independiente. Con ustedes, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela. Pero no en cualquier emisora, no señor. En Radio Caracas Radio, también pionera en esto de la radio que se ve. Y recuerden que estamos juntos y ustedes nos ubican en todas partes, en todas las redes, a través de RCR 750 y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿te enteraste de lo que hizo la Piedad Córdoba? Qué maluca, ¿vale? Amiga del insepulto. Es que definitivamente Dios los cría y ellos se juntan, mi amor. Imagínate que según reveló una investigación que hicieron unos colegas tuyos, la Piedad Córdoba era conocida dentro de las filas de la FARC como Teodora. Teodora. Y resulta que esa fulana Teodora, que según tus colegas es Piedad Córdoba, retrasó en más de una ocasión la liberación de algunos secuestrados importantes que estaban en manos de los insurgentes, y todo lo hizo por motivos políticos, Mingo, para beneficiarse políticamente ella con esas liberaciones y salir disparada como la favorita en las encuestas. Presidenciable, pues, pero todo era un plan con maña, Mingo, sin importarle ni una ñinguita la vida de esa gente en cautiverio. No, Mingo, y el cuento no termina allí. Parece que la doña Turbante tenía como una especie de cronograma para establecer cuál era el mejor momento para proceder con las liberaciones y así aprovechar por retruque, bueno, beneficiando también a algunos de sus amiguitos. Adivina qué amiguito. Sí, señor, a ese mismo, el insepulto de Sabaneta, Mingo. Ingrid Betancourt está furiosa, Mingo, porque resulta que ella es una de las afectadas por este modus operandi de la Córdoba. Es decir, según tus colegas, Mingo, la Piedad retrasó la liberación de Betancourt, que es actual candidata a la presidencia de Colombia, para que la gente la viera con buenos ojos y la quisieran más. Pero que también quisieran más a Hugo Rafael, que en ese entonces estaba metiendo las manos para y que ayudar a resolver esos problemas con la guerrilla. ¿Te acuerdas? Tú te tienes que acordar. ¿Te acuerdas que él estuvo un tiempo dándoselas de adalid de la justicia? Bueno, todo era un complot de la Córdoba para sacarle provecho a su buena relación con la FARC y así instalarse en el Palacio de Nariño, mi amor. Los políticos, Mingo, los políticos dan asco, ¿vale? Dan asco, Mingo. Son repulsivos, son como vomitivos, definitivamente, bien lejos con ellos. A ese extremo de maldad pueden llegar los políticos, Mingo, puedes creerlo. Además, mijito, Ingrid Betancourt no era cualquier rehén, Mingo. Era la rehén. Casi 7 años estuvo esa señora en manos de los guerrilleros. Nadie va a devolverles a esa señora esos años que pasó cautiva por culpa de unos malandros que ahora se pasean por Venezuela como Pedro por su casa. Qué angustia, chicos, qué mortificación, porque esos disidentes de la FARC y esos tipos del ELN andan por nuestro país como si esta fuera su base de operaciones. Bueno, que parece que es así, Mingo. Venezuela se ha vuelto para la guerrilla colombiana su nuevo hogar. ¿Con el beneplácito de quién? Bueno, todos sabemos perfectamente quiénes han permitido estas atrocidades. ¿Tú crees justo que la gente de Apure esté viviendo lo que está viviendo, Mingo? Si hasta minas antipersonas han estallado en nuestro país, Mingo.
¿Cuándo en nuestras vidas habíamos escuchado de minas antipersonas en nuestro suelo patrio, chico? Esas prácticas no son autóctonas, Mingo. Y ese control que tiene la guerrilla en nuestro país para mí es una alianza estratégica que logró el régimen para tenernos como nos tiene, asustados, secuestrados, mi amor. Bueno, lo cierto es que, no sé si tarde, pero el ex asesor de la Córdoba abrió la boca. Bueno, claro que pudo haberlo hecho antes, es verdad, pero habló, Mingo. Y lo que dijo compromete hasta el tuétano a la piedad, con turbante incluido, mi amor. Andrés Vázquez se llama el tipo, el ex asesor, y también está aportando datos sobre la vinculación que tiene alias Teodora con Alex Saab. Porque Vázquez dice que sí, que claro que está vinculada con Alex Saab, si hasta sus jugosas comisiones recibió por introducirlo en el régimen venezolano. Crimen organizado, mi amor, se llama eso. Crimen organizado. Es que ni en las mejores historias de Agatha Christie o Frank Kafka vas a leer algo así, mi amor. De terror. De terror. Cambio y fuera. Está circulando. Aqua Prados la recomendamos todos los días a esta hora para que ustedes aprovechen, utilicen este maravilloso servicio de embotellamiento de agua. Ellos están en Galerías Prados del Este. Aqua Prados. En su Instagram, aqua con Q, aqua_prados. Tan limpia y pura como un cristal. Muy bien, ya está aquí Erika Mendoza, conocida en los bajos fondos como la señorita Erika. Vamos a ponerte esto aquí porque tú cada vez vienes más combinada, chica. Qué bien, fíjate cómo queda el cuadro, maravilloso. Sí, con muchísimas tu gracias. Bufanda, Hombre. se llama bufanda. Sí. Maravilloso. Porque la temperatura está muy agradable por aquí en Caracas. Y entonces, hay que cubrirse un poco. Bueno, sí, una temperatura bien agradable, Mingo. Buenos días para ti y para todos nuestros amigos. Te escuchaba con mucha atención y definitivamente Piedad Córdoba, la guerrilla colombiana, los disidentes de la esa mujer, ¿verdad? Caramba, Mingo, qué astuta. Pero no solamente eso, es que Piedad Córdoba, recordemos que ella fue citada por la corte colombiana, claro, y no se presentó, y tú lo habías dicho, que no se iba a presentar. No se presentó. Pero todo esto que ha aparecido y por la razón por la cual Piedad Córdoba es noticia es por un reportaje que fue transmitido este fin de semana por Noticias Caracol, y en donde revelan estas informaciones de su ex asesor de comunicación, Andrés Vázquez, quien además fue citado también por la corte, ¿no? Y le están exigiendo pues que hable. El señor pareciera, por lo que se lee en El Tiempo de Colombia, que se encuentra en Miami y fue citado a presentarse en calidad de testigo bajo amenaza de arresto hasta por 30 días y conducción por parte de las autoridades. Ese fue el primer ultimátum que recibió Andrés Vázquez Moreno, quien fue, como decíamos, el asesor de la ex senadora Piedad Córdoba. Teodora. Alias Teodora, entre otras cosas que se sabe, según este señor, que fue, que asistió junto con ella a muchísimas reuniones. Aquí en Venezuela estuvo. Aquí en Venezuela. Claro. Sí. Él revela información de lo que Piedad Córdoba conversaba con Diosdado Cabello, con Nicolás Maduro, toda la lista, con Alex Saab, Piedad Córdoba. Con Hugo Chávez. Con Hugo Chávez, a quien incluso en algún momento se le llegó a vincular sentimentalmente. Lo interesante de todo este caso es que, como tú habías dicho, Piedad Córdoba no se presenta a declarar ante la corte para aclarar estos vínculos con Alex Saab, pero sí pide derecho a réplica. Pide derecho a réplica ante ese reportaje en el que también se le acusan de haber retenido la liberación, de haberse aguantado la liberación de Ingrid Betancourt, quien por supuesto está horrorizada pues y también señalaba que
ella ratificaba las acusaciones contra Piedad Córdoba, quien retrasó deliberadamente, según palabras de Ingrid Betancourt, su liberación, sí. ¿no? Y la de otros, porque también en ese momento estaban cautivos también unos empresarios americanos, a quien también Piedad Córdoba negoció fichas, como si fueran fichas. Mujer. Pero también recordemos que en días pasados, uno de sus hermanos también fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico. Yo simplemente, ya para cerrar este tema de Piedad Córdoba, invitaría a todos nuestros amigos a buscar el trabajo. Se me quedó bloqueada la computadora otra vez. Buscar el trabajo del Tiempo, que publica El Tiempo de Colombia. Okay. Porque allí hay muchísima información en relación con todos estos datos que está aportando su ex asesor de comunicación. Pero también tenemos unas acusaciones que ha hecho Nicolás Maduro, Mingo. Nicolás Maduro asegura... Es algo serio. Sí, aseguró ayer en cadena nacional que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo unos ejercicios militares. Uh-huh. Eso fue en el año 2019, hubo ejercicios militares en donde la intención era invadir a Venezuela, junto con Colombia. Y Estados Unidos y Brasil. Bueno, él está pidiendo al actual presidente Fernández que intervenga, que investigue, porque además uno de los militares que participó en ese ejercicio militar sigue activo, entonces lo estaba haciendo como una especie de advertencia. Pero también ayer hubo como un acto de condecoración y de nuevo habló de la reactivación de Petrocaribe, donde él asegura que nuestra industria petrolera en algún momento va a ser capaz de tener esa producción petrolera como en la que se podrá recuperar toda la región. Condecoró al embajador de San Vicente y las Granadinas. Ajá. Que se iba, sí, lo condecoró y lo despidió. Okay. Que estuvo por acá, no sé. Pero el acento lo puso en esa grave participación del ejército argentino para invadir Venezuela. Recuerda que fue el periodo del gobierno interino, ¿no? De toda esta situación y todos los conflictos que pasamos durante 2019. Pero él le pide que le abran una investigación a Macri, ¿no? Sí, claro, a Mauricio Macri. Y a también alerta sobre este militar, este general que sigue activo dentro de las Fuerzas Armadas argentinas. ¿Y cuál es el medio argentino que filtró los documentos que supuestamente mira, te lo dijera, constatan si un compromiso? Me dejara, pero es que no sé qué le ha ocurrido y se ha quedado toda congelada, pero sí era un medio argentino que es quien revela, es un medio argentino de izquierda, y esta información, por supuesto, rápidamente fue aprovechada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes, quieren sacar partido de esta información, y aprovecho para comentar. Bueno, pero es que de ser cierta la información es algo delicado, es algo preocupante, es algo que debe aclararse, pero también ¿por qué no solicitan que se aclare lo que tenemos con Rusia, lo que tenemos con Irán, lo que tenemos con Cuba históricamente, señor Maduro? ¿Por qué usted no pide también una investigación sobre eso? Sí. Diría yo, ¿no? Inocentemente, sí, preguntando, que no tengo velas en el entierro, por cierto. Sí, eso es así, porque hubo incluso, ¿te acuerdas? El exdirector del SEBIN que decía que aquí había bases rusas. Claro. El medio se llama El cohete a la luna. Esos fueron los papeles, según los papeles filtrados por el diario izquierdoso El cohete a la luna. Argentina simuló una incursión a nuestro país. ¿Y por qué no piden una investigación de la invasión del ELN y de la FARC de los disidentes de la FARC en territorio venezolano, por ejemplo? ¿Tú sabes Deberían pedir una investigación también, porque si hay más de 1.600 integrantes de las disidencias y del ELN aquí en Venezuela, pero Padrino López carga contra el ministro de la Defensa de Colombia, por supuesto, ¿no? Por supuesto, Mingo, y además hay información de la desactivación
según algunos portales, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas desactivaron un promedio de 900 bombas antipersonas. Minas. Sí, minas antipersonas de fabricación casera. Ellos insisten, todas colocadas en la frontera con Colombia, algunas encontradas en Apure, pero las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas aseguran que las desactivaron. Una práctica que no, es que como ya me decía mi vecina, víctimas. eso jamás en la vida nosotros habíamos escuchado ni siquiera un término de esa magnitud. Minas antipersona. Eso no era común hablarlo aquí en nuestro país, pues, ¿no? No sé si en México, no sé si en Colombia, no sé si en Cuba, pero aquí. No, aquí es común hablar de las detenciones arbitrarias. Ayer, y hoy es noticia la detención de 2 señores adultos mayores. ¿Qué fue lo que pasó allí? Cuenta eso, porque no puede ser que hayan detenido a dos adultos mayores que estaban... Que creo que trataron de poner una pancarta por allí donde está las 15 letras en La Guaira. El hotel o el restaurante, no sé si existe todavía, de las 15 letras. Allí trataron de poner fuera Maduro, decía la pancarta, y bueno, algo de las pensiones que le pagan que no llegan. Los pensionados no llegan a $2, vale. $1.50. Bueno. Los pensionados morimos de hambre, era la pancarta que trataron de poner. Estamos hablando de William Echarri, quien tiene 70 años, y Rafael Blanco, que tiene 66. Ellos son miembros del grupo Mover, que es el que promovía el referéndum revocatorio, el Frente Amplio de Vargas. Lo cierto es que estos 2 señores, el Día de la Juventud, intentaron poner esta pancarta en la que se pedían simplemente fuera Maduro. Pensionados morimos de hambre, cosa que no es mentira. Las pensiones son 7 bolívares que les depositan mensualmente, y a pesar de que ¿qué amenaza puede representar una pancarta? Ayer un tribunal los imputó por instigación al odio, con el agravante de que el Código Penal, el señor Echarri ya tiene 70 años, y según el Código Penal, las personas mayores de 70 años no tienen que ir a la cárcel, sino que tienen arresto domiciliario. Pues van a ser trasladados, Mingo, van a ser trasladados a una cárcel. Quitaron las pancartas, todo lo demás, pero fueron detenidos e imputados por instigación al odio. Lo cierto es que se está pidiendo unirse para tratar de defender a estos señores, que lo que están solicitando es ingresos un poco más justos, que les permitan vivir, y pues nada, los terminan siendo imputados como, instigadores al odio. Creo que el 9 de marzo va a haber una manifestación en las afueras del Seguro Social. Creo que la tienen pautada y ya nos están informando sobre ese particular de los jubilados y pensionados, precisamente haciendo ver a todos y al mundo entero lo que se paga aquí por la pensión de gente que trabajó toda la vida. Y les pagan, ¿cuánto dices tú? No llegan a $2, ¿no? Son 7 bolívares. Esos 7 bolívares es 1.5. Como $1.5 centavos. Oye, vale, qué pena, ¿no? Pero Mingo, es que también para hoy estaba prevista una protesta también del sector salud frente a algunos hospitales, por la situación en la que se encuentran los hospitales del país, y tal vez todo dentro del marco. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Sí, señorito. Y los padres están saliendo a denunciar los altos costos de los tratamientos, que no pueden cubrirlos, y tampoco los hospitales están dotados como para tratar a estos niños que no solamente requieren la quimioterapia. En muchas ocasiones estamos hablando son familias que tienen que trasladarse hasta los centros hospitalarios en distancias, lejísimos, porque los hospitales les quedan realmente retirados de sus hogares, y estas familias tienen que invertir dinero que no tiene, no solamente para los traslados, sino para cubrir el tratamiento y cubrir todo lo que implica tener un niño enfermo de cáncer. Claro. Entonces, hoy, que es el día
Mundial, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, pues también los papás están uniéndose para levantar la voz ante la indolencia, que significa tener a un muchacho a quien no le puedes cubrir el tratamiento y que, por supuesto, el cáncer es curable, pero siempre y cuando lo puedas atender a tiempo. Es la red sindical venezolana, ¿no? Sí. Que convoca esto. Mira, otra de las cosas que está ocurriendo, y ya para correr, porque tenemos... En materia internacional, ¿tienes noticias de Ucrania? De Rusia y Ucrania. Rusia está supuestamente retirando las tropas. No va a invadir Ucrania, pues. Dice, según... Pero, sin embargo, están advirtiendo que, bueno, sin embargo, no nos provoquen. Están retirando las tropas. Pero que el diálogo no está lejos de agotarse, decía el señor Putin, sí, ¿no? Pero Iván Duque meto de nuevo Iván Duque y Colombia, que pareciera que es la noticia más importante. Colombia ha estado como en el ojo del huracán hoy. Iván Duque estaba alertando en la OTAN sobre la situación de Venezuela. Entonces, recuerda que en días pasados la OTAN tenía como el foco en Ucrania y Rusia debido precisamente a esta tensión que existía. Pues ya hoy vemos que Rusia está diciendo que está retirando las tropas. Ya para terminar, Fumbici reportó sismos en Güiria y en Araya, Mingo. Leves, ¿no? Leves, sí, señor. Leves. ¿Y quién viene ahorita, señorita? Bueno, señor José Domingo, ahorita vamos a tener al economista Ronald Balsa. Qué bueno para hablar con el profe Ronald Balsa muchas cosas, ¿verdad? Así es. Pero eso será en la próxima parte, amigos. Vamos a identificar. En breve regresamos. Seguida regresamos por todos los medios con Mingo. Yo los invito a que sigan el Instagram de nuestros amigos de Farmacia CVS. Porque fíjense ustedes en mucha información, ellos tienen mucha información, pero hay unas que están colocando sobre algunas hierbas naturales. Fíjense esta que tiene que ver con el malojillo, es una de las más recientes y es verdad, el malojillo, también conocido como sácate de limón, es una planta medicinal que posee un aroma similar al limón cuando sus hojas son cortadas y puede ser utilizado en el tratamiento de diversas enfermedades, especialmente problemas estomacales. Y entonces aquí está los beneficios: funciona como analgésico, antiinflamatorio, antiséptico, ayuda a eliminar residuos tóxicos del cuerpo, es bueno para resfriados, para la tos, para otros trastornos respiratorios como el asma bronquial. Esto es una maravilla. Yo felicito a mis amigos y a la gente que les está manejando el Instagram de Farmacia CVS en la web farmaciacvs.com, como decimos, Farmacia CVS y más. Tiene 2 sedes en el CCCT y ahora también en Chacaíto, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Distasi Motors. También los invito a que los visiten en su Instagram, Distasi Motors, porque allí van a poder apreciar el estado en que se encuentran los carros usados que estamos vendiendo, que están a la venta, pero son para estrenar, porque están como nuevos, y por eso es que yo insisto y los invito a que los visiten en su Instagram, Distasi Motors. Usted va a conversar con ellos cómo los paga, ustedes llegan a un acuerdo, pero además, si usted necesita vender su carro, no se ponga usted a hacerlo por su cuenta, hable con los profesionales, que son mis amigos de Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Wilfredo y Lucrecia me decían ayer que hay queso de cabra para los amantes de los quesos de cabra. Hay chuletas de cochino, hay tocineta, que es muy importante, además para platos. Porque, por ejemplo, la carbonara, la salsa carbonara, que para una pasta es tan rica, tiene que tener, pues, ¿no? La tocineta de Wilfredo y Lucrecia. Pero ¿saben qué está riquísimo? El queso guayanés que llegó ayer. ¡Oh! ¡Wow! Yo voy a desayunar hoy una arepita con queso guayanés. ¡Qué rico! Y ustedes van a encarguen hoy aquí en Comercializadora Prada, 0424-120-3562, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Si usted está planificando algún viaje, si usted va a viajar, quiero decirle que cuenta con nuestros amigos de Belab Biodiagnóstica. Usted le puede consultar a ellos todo lo que necesita saber
todo lo que le van a pedir en el viaje que usted va a realizar y cómo va a llevar esos exámenes, porque el resultado, además de sus exámenes, que es en tiempo récord, los va a tener aquí, en este código de barra, en la carpeta que le entrega del app Biodiagnóstica todos sus exámenes de laboratorio. Y recuerde que tienen servicio a domicilio, que cuentan con los mejores equipos y que cuentan con un personal tan humano para atenderlo como usted lo merece. 0414-202-2900 del app Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Saludamos al profe Ronald Balsa, nuestro gran amigo. Profe, un gran saludo. Toda la salud del mundo para usted, para su familia, y el saludo es de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para usted y toda su gente. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Hay cosas que queremos que usted le precise y le explique a nuestro auditorio en lenguaje sencillo, en lenguaje de primaria, porque se viene hablando, y yo no sé si eso es irresponsable porque desconozco cuáles son los medidores, incluso internacionales, que hablan que en Venezuela opera una economía de bodegón. Yo no sé si usted nos puede explicar qué es una economía de bodegón, e invitábamos a la gente en nuestras redes a que siguieran esta entrevista con usted, precisamente hablando de economía de bodegón y el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y ayer, además, voy a colar aquí un breve comentario porque quiero que sea un tema también que conversemos con Ronald Balsa. Mingo, qué bueno que tienes al profesor Ronald Balsa para que él nos explique con lujo de detalles cómo operan estas dos caras de la economía venezolana, la de la peor pobreza, la de la más extrema pobreza y la de la mayor opulencia y derroche que hay en nuestro país. Así que vamos a ordenar las ideas, profe, y por dónde comenzamos. ¿Le parece bien que expliquemos esto de la economía de bodegón? Sí, me parece un muy buen comienzo, porque vincula varios de los temas que quieres tratar luego, ¿no? Ok. Primero, yo creo que es posible que economía de bodegón sea un recuerdo en términos de palabras de lo que aquí se llamó economía de puerto una vez, ¿no? En el sentido de que en Venezuela había unas importaciones muy evidentes, o sea, y los puertos, el puerto de Pera, el puerto Cabello, siempre parecían estar llenos de barcos que venían del exterior trayendo cosas, ¿no? Y en algún momento alguien tuvo la ocurrencia, feliz en términos comunicacionales, de decir que era una economía de puertos, es decir, una economía en la que no se producía nada, sino que todo venía de afuera. Eso generalmente, al ser una frase muy corta y tener pegada, pues oculta una cantidad de otras cosas que sí se podían estar haciendo en Venezuela y que no podían llegar por puertos, ¿no? Omite la existencia de empresas que sí dependían de importaciones, pero que tenían productos internos con dificultades para exportar de todo tipo y clase, pero había empresas en el país, había prestadores de servicios dentro de Venezuela, algunos de ellos eran servicios públicos, porque en aquellos tiempos de la economía de puertos, en Venezuela había hospitales, había escuelas, había universidades que estaban produciendo servicios de tal calidad que ahora vemos que muchos de los migrantes venezolanos son de los mejores preparados en los países a los que fueron. Entonces, a veces pensar en la economía de puertos como lo único que se hacía en Venezuela echaba un manto sobre lo que no venía del exterior. En el caso de la economía de bodegón, pasa algo parecido, o sea, aparecen algunos bodegones en algunos centros comerciales, y en una economía que ha sido arrasada durante todos estos años, con una caída del producto del 80%, según Ecoanalítica, porque recordemos que el Banco Central no lo ha publicado, en medio de una hiperinflación extraordinaria, de una salida de montones de venezolanos del país, casi 6 millones de venezolanos, aparecen
bodegones en algunos centros comerciales. Sí. Y se dice entonces que la economía es de bodegón como si no hubiera nada más. Es decir, como si no hubiera, por un lado, una cantidad de negocios cerrados en el mismo centro comercial, lo que nos muestra la caída de la producción severa que se da incluso en el espacio comercial. Y por otro lado, como si durante estos años los que se quedaron en Venezuela no hubieran continuado haciendo cosas. Por ejemplo, queso guayanés, que posiblemente no viene a un bodegón ni viene del exterior, sino que viene de Guayana. Entonces uno podría decir, hablar de una economía de bodegón es resaltar un hecho visible que conecta con tu segunda pregunta, que es esa extraordinaria desigualdad, o la tercera pregunta, en la distribución del ingreso y la riqueza, que permite que algunos vayan a los bodegones a gastar unas cantidades que no pueden gastar otros en dólares, que no tienen otros o no tenían en algún momento, claro. Y que pareciera que son los que determinan el rumbo de nuestra economía, y eso no es por completo cierto. Pero fíjese, profe, ¿por qué hay productos importados que son más económicos que los nacionales? El otro día nos hablaban que la Nutella, por ejemplo, es más económica que la Nusita. Nos ponían ejemplos de las cervezas importadas. A veces usted consigue ofertas de Heineken o consigue ofertas de Corona que son más baratas que las cervezas nacionales. Y a lo mejor incluso, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de pasearse porque esto es un contraste además grotesco. Al lado del colegio Mater Salvatore, allí en Las Mercedes, hay una venta de carros Ferrari y me decían que cada carro Ferrari ronda los $600,000 y ha habido personas que la han comprado en efectivo, los Ferrari. Entonces, claro, era el contraste que yo le decía de esas dos caras de la economía venezolana, porque ¿quién puede comprarse un Ferrari y de dónde sale el dinero en efectivo que esa persona deja en ese concesionario de Ferraris? Ese es muy buen ejemplo, porque uno no puede decir que aquí hay una economía de Ferrari. Exacto. Porque hay una tienda de Ferrari donde hay alguien que llega con una cantidad de dinero que no sabemos de dónde procede, que además paga en efectivo, lo que implica no poder seguir el rastro de quien pagó, que para eso está el sistema financiero y tiene toda una cantidad de mecanismos de verificación del flujo de los fondos, ¿no? Al pagar en efectivo no hay forma de saber quién pagó, ni de dónde venía el dinero, más allá de los registros que tenga el vendedor. Así que, bueno, no podríamos hablar de una economía de Ferrari, una economía con Ferrari. Y en ese caso, la enorme desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza y del origen que esto pueda tener es lo que es más llamativo, ¿no? O claro. sea, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo con la economía de nuestro país? Ha habido un proceso de empobrecimiento, la COVID lo ha recogido, en términos del producto, la caída del producto, pues, ha sido muy influyente en esa caída de los ingresos que muchos venezolanos han tenido, y lo que hemos visto es que o utilizan ahorros que algunos pueden haber tenido de los años de la abundancia, que los guardaron en dólares en el exterior y empezaron a usarlos en dólares en el país, para comprar comida en algunos casos y no Ferraris, ¿no? Y uno podría decir, bueno, lo que vemos es una cantidad de dólares circulando en la economía, que no demuestran una recuperación económica, sino por el contrario, el uso de ahorros que estaban destinados a otras actividades en el exterior para gastos en el interior de Venezuela. ¿Cómo se usan esos dólares? Bueno, depende de quién los vaya a usar. Pues habrá quienes los han usado para reparaciones en sus casas, para decidirse a comprar algunos activos en el país, y otros únicamente para comprar hielo, que fue lo que pasó durante los apagones del 2019. Es decir, todo depende de cuál sea la distribución del ingreso. Ahora, ¿quién puede tener $600,000 en efectivo para pagarlo en una tienda en Venezuela? Pues no lo sé, pero lo que sé es que no es todo el mundo. Por eso uno no puede extender la idea de la economía a decir economía de Ferrari, por ejemplo. Claro. Y esa compra, profesor Balsa, ¿te le va a caer el impuesto a las transacciones en dólares? Esa es una gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de ese impuesto a las grandes transacciones financieras y al consumo, al pago en dólares? Claro, porque es que además el profesor explicaba muy bien ese proceso de empobrecimiento, pero contrasta con el proceso de dolarización. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden con este impuesto a las grandes transacciones financieras? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, el gobierno no ha publicado toda la información que debe para justificar el impuesto. Aparentemente yo he verificado en la página de la Asamblea Nacional que fue publicado un informe sobre la discusión de la ley de presupuesto. Una primera discusión. No está publicada, pero en el informe uno puede ver que el impuesto a las transacciones financieras generaría más ingresos al gobierno que el impuesto sobre la renta, según las estimaciones que ellos están haciendo. Ahora, nosotros los detalles sobre cómo se va a hacer la recaudación y todo lo demás no son claramente conocidos por todos, solamente sabemos que hay un impuesto que va a las transacciones financieras. Ahora, ¿cómo se hacen esas transacciones? A través de la banca no se están haciendo en cantidades sustanciales, porque la banca no puede hacer de intermediador de dólares dentro del sistema financiero en Venezuela y fuera de él. Las transacciones que se hacen en dólares para comprar comida o cualquier otra cosa en las cadenas de supermercados o en la farmacia no son pagadas directamente por el comprador al CENIAT, sino que el CENIAT tendría que cobrarle a quien hace la venta, que está recibiendo los dólares, lo que implicaría un mecanismo de registro de en qué moneda se hace cada transacción, que no sabemos si está disponible o no. Y las transacciones que se hagan de modo no completamente transparente, pues evadirían el impuesto como lo evaden todas las transacciones que no pagan impuestos sobre la renta o no pagan el IVA, no pagan lo que sea. Pero podríamos estar en una situación en la que ese impuesto no termine pechando un Ferrari de $600,000 porque no sea transparente la transacción, a menos que haya la decisión de ir al local y hacer una verificación de sus cuentas y hacer todas las preguntas que habría que hacer, como por ejemplo, ¿cuál es la procedencia de los fondos? Que es una pregunta que hay que hacer en todo banco al abrir una cuenta. Claro. ¿De dónde proceden los fondos? Claro. Así que si tú me hablas del impuesto como algo que es lo que ha dicho el gobierno, que es para estimular el uso del bolívar, digo que tampoco, o sea, porque hay una confusión repetida muchas veces, que tiene que ver con el dólar como una moneda deseable y el bolívar como indeseable, que nadie quiere usar el bolívar. Y yo te digo, o sea, el bolívar lo usa todo el mundo para hacer transacciones, no para ahorrar. El que quiere ahorrar de pronto compra dólares o compra criptomonedas o compra euros o compra cualquier otra cosa, porque bueno, no va a consumir de una vez. Pero en un país empobrecido, es posible que incluso quien gane en dólares no pueda ahorrar, o sea, tenga que gastarlo de una vez. O sea, el uso del bolívar como un medio de pago es algo que está extendido en el país, donde los dólares también sirven como medios de pago, o los pesos o las pepitas de oro, porque alguien los recibe para convertirlos en otra cosa de inmediato. Entonces, impuestos a las transacciones en dólares no va a hacer que usemos más bolívares que antes, porque cualquiera que recibe su sueldo en bolívares lo gasta de una vez, no lo ahorra en bolívares. Los bolívares se usan a una velocidad extraordinaria, no hay manera de hacerlo circular más rápido que tener una hiperinflación o haber salido de ella. O sea, ese es el mayor estímulo para el uso del bolívar, paradójicamente, una hiperinflación. Y sobre todo, ¿quién determinaría qué es una gran transacción financiera? ¿A partir de cuál monto se consideraría una gran transacción financiera? Y aprovecho, profesor Balsa, para preguntarle si usted considera que ya estamos saliendo o salimos de la hiperinflación. Sí, la primera pregunta es clave porque tiene que ver con la arbitrariedad con la que el gobierno toma decisiones. Por ejemplo, la determinación de lo que es la unidad tributaria ha sido todo un problema entre los tributaristas, los que conocen sobre el tema del impuesto sobre la renta, porque dicen que efectivamente al mantenerla relativamente baja, todos, incluso los que tienen niveles de ingresos relativamente bajos, terminan pagando impuestos sobre la renta cuando podrían no tener que pagarlo. Y eso es paradójico cuando hay una hiperinflación, porque lo que el gobierno recibe, a pesar de tener esa tasa, esa unidad tributaria relativamente baja, se le disuelve de inmediato. O sea, el primero que lo gasta al recibirlo es el gobierno, porque no lo puede guardar. Lo segundo es si salimos de la hiperinflación o no. Yo pienso que sí. Y pienso que sí, no porque se corrigió una falla en la política económica, sino porque dejó de cometerse esa falla, que para mí
parece que es deliberada. O sea, cuando el gobierno comenzó en el 2017 a financiar a PDVSA a un ritmo extraordinario en bolívares, terminó de provocar la hiperinflación. Y la pudo mantener por 5 años financiando a PDVSA en bolívares. Ese detalle a mí me parece importantísimo, porque muchos dicen que el bolívar no vale nada, porque el que tienen en la cartera no les alcanza para comprar. Pero cuando el gobierno aumentaba la cantidad de bolívares al ritmo al que lo hacía, hizo que un grupo de organizaciones o de individuos que recibían los bolívares los convirtieran en activos, en servicios, en bienes, en cualquier otra cosa, y en primer lugar tuvieran una ventaja sobre los demás. Eso es lo que suele llamarse señoreaje, el poder del señor al emitir el dinero, el rey al emitir el dinero por primera vez y gastarlo de primero. Para los demás eso pierde valor muy rápido, porque bueno, cuando hay pocos bienes, el primero que tiene el dinero se los lleva, ¿no? Y los demás quedan pues solo con el dinero y sin los bienes. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué hizo el gobierno durante 5 años? Financió gastos que no sabemos a dónde fueron, porque no se rindió cuenta de ninguno de esos gastos. Y de allí en adelante, el gobierno puede detener la hiperinflación, y lo que implica detener los gastos que hizo, que no fueron para los salarios de los empleados públicos, ni para las pensiones, ni nada de eso. Detener los gastos que estaba haciendo, que no sabemos en qué fueron, y la hiperinflación se detiene. Y uno pudiera decir, bueno, es que ahora Venezuela se está arreglando, ahora hasta bodegones tenemos, ahora hasta llegó la Ferrari. Y uno dice, no, el gobierno como que dejó de financiar a PDVSA para gastos que desconocemos, quedamos con una economía en la que el sector comercial cambió de composición, aparecieron nuevos negocios, algunos de ellos incluso de venta de Ferrari, pero que claramente pues no están a disposición de todos los venezolanos ni de todos los habitantes del país. El profesor Ronald Balsa, amigos, hoy con nosotros. Qué buena esta conversación, pero vamos a detenernos un minuto porque tenemos un intervalo. Vamos a máster, vamos a identificar y en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Amigos, ustedes saben dónde está, justo frente al centro comercial Terras, ¿verdad? Bueno, ayer los visité, ayer fui a echar gasolina y usted puede conocer el comportamiento diario de la bomba en el Instagram, que es @bpterrazas. Se colocan en la historia, ¿verdad? Y allí tienen la dinámica. Pero qué maravilla es la tienda de conveniencia. Si usted necesita algo para su carro, por ejemplo, aceite, que hay distintos tipos de aceite, porque está el aceite del motor, pero está también otros fluidos, y hay otros componentes del motor del carro que requieren de un aceite distinto al del motor propiamente. Si requiere refrigerante, si requiere que lo ayudan allí, porque el carro tiene que estar frío si usted va a abrir, si le vamos a abrir el radiador, o es solamente el recipiente de plástico que es donde va el refrigerante. Algunas de las mangueras que se le haya dañado, que ya esté quemada o que haya que ponerla nueva, bueno, ustedes ahí lo van a ayudar, amigos, desde los cauchos, desde el parabrisas. Si usted está buscando los cepillos del parabrisas, allí en Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico, que nos recuerda el mensaje institucional de hoy, dedicado a los motorizados. Ponte el casco, pana, ponte el casco y ponle el casco al que va atrás también, ¿ok? Muy bien, nota positiva, Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Si usted quiere desayunar rico, si tiene que hacer alguna gestión, por ejemplo, en el Saime de la Trinidad, allí en ese centro comercial está la Pastelería del Corso. Pastelitos de manzana, recién salidos del horno. Los cachitos, generosos en jamón. Los pastelitos de ricota y espinaca, los pastelitos de jamón, los pastelitos de queso paisa, que son riquísimos, los croissants de queso o de jamón de pavo. Hay unos croissants solos, pues, que son riquísimos con el café. Y allí decide qué es lo que va a hacer para la semana. Si usted va a encargar, por ejemplo, y necesita encargar unos mini croissants o unos saladitos, ¿verdad?
o una torta porque hay un cumpleaños esta semana. 945-8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Felicitamos todos los días a nuestros amigos de Produzca con S de seguridad, porque Produzca tiene más de 40 años con una filosofía desde que nació que la ha aplicado durante todo este tiempo, que es cuidarnos en nuestros lugares de trabajo, porque ellos nos suministran todos los implementos que necesitamos para protección al cuerpo, respiratoria, a la cabeza, auditiva, a las manos, óptica. Usted necesita el catálogo de Produzca, bueno, solicítelo en www.produzca.com o si no en su Instagram @produzca.be. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, esa es una pregunta, lo del Producto Interior Bruto, interesante para el profesor Ronald Balsa, pero es que además le están preguntando si esto que estábamos conversando al inicio del programa, de esta Venezuela grosera, vulgar, de opulencia, de derroche, son personas que por motivo de las sanciones no pueden sacar el producto, el dinero producto del narcotráfico y de todo el lavado de dinero, y entonces tienen que lavar aquí el dinero internamente, y entonces vemos todas esas grandes inversiones, esos grandes edificios, esos yates, esas cosas que se compran. Y pídele al profesor Ronald Balsa si las pequeñas y medianas industrias fueron sustituidas por los emprendimientos. Dile que explique, por favor, qué es un emprendimiento. Si una señora que hace una torta en una oficina, que hace tortas en una oficina, ¿eso es un emprendimiento o el emprendimiento tiene que tener un local y pagar impuestos? Esta es una pregunta interesantísima, profe. Sí, primero sobre el origen de la fortuna que podrían parecer mala vida, ¿no? O sea, si el hecho de que esa cantidad de dinero que circula en el país tiene necesariamente un origen turbio, ¿no? Por supuesto, cada vez que hay un exceso en el lujo, tiene la sospecha de cuál es el origen de los recursos usados para eso. Sobre todo en un país que ha pasado por una hiperinflación, por un empobrecimiento masivo. Pero también hay que recordar que venimos de un boom petrolero, y ese boom petrolero pudo implicar que gente que vive en el país haya ahorrado en el exterior. Ahora, no sabemos cuántos hay que hayan ahorrado dinero que haya provenido de sus conexiones con el gobierno, o con organizaciones delictivas, o con actividades productivas lícitas, o con socios en el exterior. Es difícil saberlo, sobre todo porque también en el proceso de migraciones que se dio en el país, hubo un cambio en la composición de la propiedad, porque hubo venezolanos que se fueron, vendieron sus propiedades y otros las compraron, y no sabemos tampoco de dónde vienen esos recursos. Ese es uno de los problemas de situaciones de crisis como esta. Lo que uno debe tener presente es que tanto es posible como que cuando uno ve un caso particular y específico haya sido resultado de alguna actividad ilícita, también es posible que no. Y lo digo porque al principio, cuando se veían dólares en la calle, muchos pensaban que ya eso era prueba de que era mala vida, y no necesariamente. O sea, eso nos limita la posibilidad de ver, por ejemplo, que los dólares que circulan vengan de ahorros de venezolanos en el exterior o de venezolanos que viven en el país, y sesgan la interpretación del problema. Lo que yo digo es que tenemos una coexistencia como ha sido siempre. Además, o sea, si uno piensa en Nueva York en los años 30, allá había mafiosos y no mafiosos. Las películas de mafiosos son interesantísimas, claro, pero no todo el mundo era mafioso. Lo segundo, sobre el emprendimiento, depende de cómo, o sea, de los contextos en los que se vaya a hablar. Siempre es mejor, cuando alguien habla de emprendimiento, preguntarle qué entiende él específicamente sobre eso. Porque una señora que hace tortas, y con las tortas, pongo el caso, las tías de Luis Beltrán Prieto Figueroa hacían empanadas en Margarita. Y Luis Beltrán Prieto Figueroa creció
por las empanadas que hacían esta señora estudiando educación. Entonces uno podría pensar que definir un emprendimiento puede ser algo que según el interés de quien lo tenga, pues puede estar en la economía formal o en la informal, sin que ser informal sea delictivo. Si es informal, es posible que los individuos no paguen impuestos por esto, sin que sea un delito no pagar impuestos, porque no están registrados, porque el alcance de su negocio es local, es relativamente pequeño. Si uno piensa en las personas que viven en un cerro y atienden a sus vecinos en el transporte de bienes, por ejemplo, para la venta de algunos alimentos, podría decir que es un emprendimiento que no paga impuestos, pero la persona vive de eso. Claro, cuando se habla de aceleradoras de emprendedores o algunos temas como eso, uno sí piensa que es una oferta dirigida a un cierto tipo de público que pueda generar un productos que puedan parecer, puedan alcanzar otro tipo de mercado, no solo el mercado más local y más cercano. Pero por eso, a la hora de entrar en el tema, hay que preguntarle al expositor qué entiendes por emprendimiento, porque puede haber varios usos para la misma palabra. Claro, pero no hay como un manual, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora fíjese hay varios dependiendo del expositor, porque hay algunos que sí podrán decir, yo me quiero referir a estos emprendedores, a los que van a montar un negocio de Ferrari en una esquina de Caracas. Y la pregunta es, este emprendedor, ¿a quién le va a vender? ¿Cómo espera sostener su negocio en el tiempo? O sea, ¿piensa que va a vender varios carros al año o se va a dedicar a venderle repuestos a un solo comprador? Y es decir, depende de cómo definas el emprendimiento cuando empiezas la conversación. Es verdad, profe. Fíjese, ¿es ético y le permite a alguien dormir en paz, arrimarse al régimen para subsistir? Depende de lo que signifique arrimarse, porque también allí hay varias posibilidades, ¿no? Arrimarse es hacerse cómplice de la violación a los derechos humanos, entonces no se puede dormir tranquilo. Uh-huh. ¿Y qué implica ser cómplice? Participar en la privación de la libertad, en los maltratos y torturas, hacerse, justificar la represión. Me parece que eso es el peor modo de arrimarse. Ahora, cuando uno dice en una economía en la que hay un bodegón y yo sospecho que el dueño es, sin saberlo además, uh-huh, es un simpatizante del gobierno, y yo voy y me compro un chocolate, yo me estoy arrimando al régimen por comprarme un chocolate. Es decir, hay como un espacio, porque además puede ser que no me lo compro todos los días, pero yo me quería comer un chocolate. Yo me puedo preguntar qué implica en términos morales y éticos ser parte de una economía en la que hay un gobierno cuya conducta está bajo evaluación por violación a los derechos humanos. O sea, uno no puede simplemente ausentarse de la economía o suponer que todo lo que uno hace favorece la permanencia de un gobierno que se mantiene por la fuerza. Uno tendría que preguntarse, hay cosas que yo puedo hacer dentro de un ambiente en el que no tengo el control de las acciones políticas, para hacer que las condiciones de vida en mi entorno sean lo suficientemente fuertes para que yo pueda defender los derechos humanos sin depender de una crisis económica que me ayude a inspirar cierta solidaridad internacional porque vivimos en crisis económica. ¿O es que yo podría participar en una actividad económica en un país en estas condiciones para tener suficiente fuerza para defender los derechos humanos más allá de la economía? Porque la economía no es el principio y el fin de la libertad. O sea, la libertad tiene que ver con la posibilidad de que tú y yo podamos hablar de lo que queramos hablar. Eso es lo esencial, no si nos comemos un chocolate o no. Y poder diferenciar esos dos temas a mí me parece crucial. Claro, pero es complicado para un dueño de un local que está abierto a todo público, que una novia de Nicolásito semanalmente deja un fajo de dólares porque hace mercado allí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué, le vas a cerrar las puertas a la novia de Nicolásito? Y tú vives de eso porque con ese dinero pagas la luz y pagas el impuesto y pagas a todos los empleados que tienes y pagas a Fospuca. Claro, también uno tendría que preguntarse si uno puede evaluar a todos sus clientes cuando entran. Hay unos que son muy visibles y uno podría considerar que no los quiere atender. En todos los bares dice se reserva el derecho de admisión. El derecho de admisión.
Entonces, es verdad. Yo podría decir, bueno, o sea, la pregunta es si es moralmente aceptable o no, la tiene que tener el dueño del bar también, o sea, porque uno podría saber que una novia puede llegar de quien sea, sin ser tan evidente, ¿no? Y uno no sabe a quién está vendiendo. La pregunta es si, en términos comerciales, los aspectos morales dependen de la transacción que se realiza en el momento o de las condiciones que rodean esa transacción. Allí es donde uno puede decir, yo a esta persona no la atiendo más, porque yo no la quiero atender más, sea porque sea la novia que sea, o sea porque era mi novia y me dejó y me montó cacho. Porque yo podría decir, bueno, o sea, la pregunta es por qué yo atiendo a alguien, o sea, no quién es, o sea, la pregunta es bastante difícil y estoy tratando de responderla del mejor modo, ¿no? No es que me haya montado cacho, no quiero aclarar. No, es que es complicado, porque el otro día discutíamos, oye, es que tú en estos tiempos tienes que ver muy bien cuando te invitan a una fiesta, pues quién es el que está financiando la fiesta y quién es el que está invitando. Emprendedores, y quién es el que está Mingo, son emprendedores. Claro, pero Erika estaba mencionando algo muy interesante para que lo analice el profesor Ronald Balsa, y nos queda un minuto ya o menos. En tal cual hay un dato interesante que dice que Venezuela va a recuperar el Producto Interior Bruto del 2013 para el año 2054 si mantiene su crecimiento actual. Y yo decía, pero ¿cuál crecimiento actual si es ficticio lo que estamos viviendo ahorita o no? Ese es un cálculo que a mí no me gusta, ¿no? Porque es como ir sumando a ver hasta cuándo llegas a tener el mismo número. En el 2050 los bienes no van a ser los mismos que en el 2013. Claro. La tecnología va a ser diferente, las maneras de organizar la producción también. Las personas que estaban en el 2013 posiblemente ya no van a estar en el 2050. Así que no es posible volver al 2013, es imposible. Claro. O sea, nosotros tenemos una economía más pequeña, con problemas de otro tipo. Llegó el COVID y nos hizo relacionarnos a través de Zoom, por ejemplo, lo que significa que no vamos nunca a volver a tener el mismo producto. Si a mí me dicen hoy que tenemos el mismo producto que teníamos en el año 2050, yo diría no, porque en el 2050 no había celulares. Claro. Por decir lo mínimo. Entonces, no es posible. Ese es un cálculo muy frecuente y se ha hecho y es muy fácil de hacer. Claro. Es decir, si el producto crece a 5%, sí, pero no es 5% de lo mismo. Así que no. Además, yo no quisiera volver nunca al 2013 o al 2012, porque ese fue el año en que Hugo Chávez gastó lo que no debió gastar, endeudó este país como no lo debió endeudar, y hizo que el producto creciera de un modo completamente artificial, controló los precios de modo que destruyó la capacidad de muchas empresas para producir y facilitó las importaciones de otros, y de alguna manera pues ganó las elecciones para dejarnos a Nicolás Maduro a cargo de una economía que se vino desmoronando desde entonces. Entonces yo no quiero volver al 2013. Qué buena esta conversación con el profe Ronald Balsa. Profe, ojalá nos podamos comunicar de nuevo en breve. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Siempre un gusto hablar con ustedes. Gracias por la invitación. El profesor Ronald Balsa, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación